Mi nombre es Lisbeth y yo voy a hablar sobre la anatomía y fisiología renal. La materia es nutrición en nefrología y soy de séptimo semestre. Anatomía del sistema urinario. En la anatomía del sistema urinario está el riñón derecho, el izquierdo, la pelvis renal, el uréter, vejiga, la próstata, uretra, pene, la orina y los túbulos renales. En el caso de la mujer es el útero. En los túbulos renales es la porción más extensa de la nefrona, la unidad funcional del riñón. Tiene la función de modificar la composición de ultrafiltrado producido por el glomérulo. En la pelvis renal es el responsable de recolectar la orina y pasarla por los uréteres, que son los tubos que se conectan a los riñones con la vejiga. La orina se acumula en la vejiga hasta que sea eliminada por la orina. El uréter es el conducto en el que desciende la orina desde el riñón hacia la vejiga. La uretra es el conducto por el que se expulsa al exterior la orina, contenida en la vejiga. La vejiga es un órgano muscular en forma de bolsa o saco que almacena la orina producida por los riñones antes de ser expulsada al exterior a través de la uretra. El riñón. El riñón es un órgano retroperitoneal, recibe el aporte sanguíneo de la aorta mediante las arterias renales. Tiene pues cierta diferencia con el otro riñón, ya que el derecho es más pequeño porque tiene el hígado por encima. Tenemos dos riñones, pero se puede vivir con solo uno. El riñón tiene cálices, pelvis renal, médula, corteza, uréter, vena renal, arteria renal. Los cálices renales son tubos membranosos fijos por su extremo alrededor de la base de cada una de las papilas, en el que vierten la orina y que fluye por los orificios del área cribosa. La pelvis renal pues es la responsable de recolectar la orina y pasarla por los uréteres, como ya había dicho. La médula es la parte interna del riñón de coloración pálida y que se distingue en un corte de la parte externa. La médula tiene solo el 5% de la sangre, mientras que la corteza está por la parte externa y contiene corpúsculos renales. Y creo que esta tiene el 95% de la sangre. Es de un color más rojizo. El uréter, como ya había dicho, pues es el conducto por el que se desciende la orina desde el riñón hacia la vejiga. La vena renal, pues es la vena principal que transporta la sangre desde el riñón y el uréter hasta la vena cava inferior. Y la arteria renal son vasos sanguíneos principales que llevan la sangre al riñón y la glándula suprarrenal y uréter cercano. Hay una arteria renal para cada riñón. El riñón pues tiene una nefrona, varias nefronas.
Y esta es una unidad estructural, funcional básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre, y su función principal es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretar pues el resto de lo que no se necesita. Y esto sería mediante la orina. La nefrona tiene un tubo proximal, un glomérulo, el túbulo distal, un asa de Henle y un tubo colector. En el tubo proximal es un segmento más largo de la nefrona que arranca del polo urinario. Tras las células epiteliales de la cápsula de Bowman, el glomérulo es un racimo pequeño, redondo de vasos sanguíneos en el interior de los riñones. Este filtra la sangre para reabsorber materiales útiles y extrae los desperdicios en forma de orina. El túbulo distal es la última parte de la nefrona. Comienza con un segmento de recta que continúa hacia la asa de Henle y termina con un segmento contorneado que va y sigue su trayecto para terminar desembocando en el túbulo colector. El asa de Henle es un tubo en forma de horquilla ubicado en la nefrona que conduce al túbulo contorneado proximal hasta el distal y tiene forma de U por su porción ascendente y descendente. El túbulo colector es un conjunto de conductos existentes en el riñón formados por una unión de varios túbulos contorneados distales procedentes de la nefrona. Funciones del riñón: regulación del volumen del líquido extracelular y de la tensión arterial, regulación de la osmolaridad, mantenimiento del balance iónico sodio, potasio y calcio, regulación homeostática del pH, iones, hidrógeno y bicarbonato, excreción de desechos, producción de hormonas, eritropoyetina, retinina y calcitrol. En la formación de orina está la filtración, reabsorción, secreción y excreción. En la filtración, movimiento desde la sangre hacia la luz. En la reabsorción, desde la luz hacia la sangre. En la excreción, desde la sangre hacia la luz. Y en la excreción, desde la luz hacia el fuera del cuerpo. En el reflejo en la micción. Es el proceso cuando la vejiga se vacía, cuando está llena. En el primer paso está el llenado y tensión, aumento por encima del umbral. En el segundo paso, reflejo nervioso, reflejo miccional, que es el vaciado. En el reflejo miccional o reflejo medular autónomo, corteza cerebral, inhibir o facilitarlo. Disparo de receptores de estiramiento. Las neuronas parasimpáticas disparan a las neuronas motoras, dejan de respirar, el músculo liso se contrae, el esfínter externo es abierto pasivamente y el esfínter externo se relaja, y de ahí es cuando llega la orina y se secreta. Por mi parte es todo y aquí está la bibliografía.